Seguimos con nuestra serie del libro de Génesis y ahora damos la bienvenida a Pastor Martín, quien nos compartirá del capítulo 28, del 10 al 22. Muy bien, iglesia, vamos a pasar a la palabra de Dios, Génesis 28. Tengo una pregunta para usted, iglesia. ¿Cómo puede, o qué es lo mejor que le puede suceder a un hombre o a una mujer que va huyendo? ¿Qué será lo mejor que le podrá suceder a un hombre o a una mujer que va huyendo de sus errores, que va huyendo quizá de la vida absurda que está viviendo, que va huyendo de su pasado? ¿Qué será lo mejor que le puede suceder a un hombre o a una mujer que va huyendo? Yo tengo el gozo de decirle que lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer que va huyendo es encontrar a Dios. O mejor dicho, o bíblicamente mejor dicho, que Dios lo encuentre. Y de eso vamos a ver en este capítulo 28, a partir del verso 10 y hasta el 22. Y le leo de la palabra de Dios, que dice así: Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar, Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque creemos que tu palabra es la verdad. Y creemos que esta mañana tú nos hablarás, Señor, porque tu palabra va a ser predicada. Ayuda a tu siervo, Señor. Un hombre, Padre, que te ama, pero que es falible, Señor. A predicar, Señor, lo que tú has dado en tu palabra, Señor. A no aumentar ni a quitar nada, Señor. Y te pido que abras el corazón de todas las personas que están aquí, Señor. Y si acaso alguien no te conociere, Padre, que te pueda llegar a conocer. Espíritu Santo, haz tu obra, convence de pecado, da convicción a tu pueblo, Señor, para que esta enseñanza nos ayude a crecer más, no solamente en el conocimiento, sino en el amor que tenemos por ti, Señor. Y llévanos de este lugar llenos de tu palabra, Señor, y con un deseo de corregir todo aquello que debemos de cambiar, porque tú eres el que está haciendo la obra en nosotros. Te lo pedimos con humildad, Señor, sabiendo que tú estás aquí con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo puse por nombre para esta prédica: Dios confirma su pacto. Y vemos aquí, hermanos, a un hombre llamado Jacob, uno de los mellizos, que ya vimos que le hacía muy bien honor a su nombre, el que se sujeta del talón, el usurpador, el sustituto. Jacob había
había mentido a su padre, lo había engañado, guiado por su madre, habían sucedido otras cosas y era un hombre que ahora va huyendo. Ya no era un niño, ya era un hombre que vivía siempre en casa, apegado a su madre y que ahora por petición de su padre había de ir a la casa de su abuelo materno para entonces buscar una mujer ahí. ¿Y qué pasa con este hombre? Imagínense cómo iría este hombre Jacob. El que salía más, el que era cazador era Esaú. Él era más un hombre de casa y tenía que ir a Aram, donde era su familia, que estaba su familia, que no me puse de acuerdo bien, pero unos dicen que son entre 700 y 900 kilómetros de lejanía de donde él estaba, en Betseba. Un hombre que iba huyendo por temor a las represalias de su hermano, y que lo que encuentra es al Dios de la gloria. Y por eso yo quiero que usted sepa algo. Lo más importante de esta historia es que Dios confirma el pacto. Es lo que hace. Jacob es uno de los patriarcas de la fe. Abraham, Isaac. ¿Vieron la genealogía de Mateo que encontramos en Mateo? De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Pero este hombre todavía no había conocido a Dios de una manera. La palabra habla que cuando Dios se le presenta a Isaac, le habla como el Dios de Abraham, el Dios de tu abuelo, el Dios de Isaac. Pero ese Dios, el Dios de la gloria, tenía que llegar a ser ahora el Dios de Jacob. Y ese es el contexto, hermanos. Es un hombre que va a sufrir las consecuencias, un hombre que comienza una relación con Dios, y como usted y como yo, no todo es automático, gracias a Dios, y me refiero la salvación, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, esas son cosas que hace Dios. Pero el proceso en el que usted y yo estamos, usted y yo no somos perfectos, no somos perfectos solamente posicionalmente, pero estamos en ese proceso de santificación. Amén. Nuestros hermanos se bautizaron, estamos contentos, gloria a Dios, pero van a tener un proceso como lo estamos teniendo usted y yo. Amén. Pero qué bendición y qué motivo de alabar a Dios, y cómo no hemos de adorarlo, el saber que el Señor, lo que le dije a los hermanos, que es lo que dice la Biblia, que el que comenzó la buena obra en nosotros lo hará también hasta el final. Y mi primer punto, hermanos, yo dividí este pasaje en 4 puntos. Mi primer punto lo llamé huyendo de los problemas. Y dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí. Iba él a Aram y dice que por lo menos a unos 70 kilómetros él llegó a ese lugar, a un lugar que no llegó por coincidencia, estoy seguro, porque conozco a mi Dios que es soberano. Usted no está aquí por coincidencia. Y este hombre va huyendo de su hermano. Imagínese cómo iría atribulado, con miedo, sin saber, quizá pensando en todo lo que había hecho. Yo no sé, pero ese hombre iba huyendo. Y Jacob llega a este lugar y dice que no había dónde tirarse, y agarró y puso su cabeza sobre una piedra. Un hombre que iba sufriendo las consecuencias del pecado, porque el pecado tiene consecuencias, amado. Y llega a este lugar y revela y pone su cabeza sobre esta piedra. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12: y soñó, y he aquí una escalera. ¿Qué fue el sueño? ¿Cómo fue la manera que Dios encontró a Jacob? ¿Cómo se le reveló? Dice la palabra de Dios, Hebreos, que antes el Señor se revelaba por medio de sus profetas y de otras maneras. Una de esas maneras eran los sueños. Dios hacía y se revelaba a quien Él quería en un momento específico, a una persona específica. Hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios, que es donde Dios se nos ha revelado en Cristo Jesús. Pero así es, en esta manera es una teofanía, es una forma en que Dios se le aparece a Jacob. Y no me crea a mí, créale a la palabra de Dios, que dice que entonces Jacob se recostó, puso su cabeza sobre esta piedra y dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. El sueño de Jacob era una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo,
Y dice que él miraba ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Y entonces dice que parte de ese sueño lo que entonces ve es al Señor, es a Dios. Y dice el versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios se le muestra a Jacob y le recuerda y le confirma ese pacto que le había dado a su abuelo, allá en Génesis 12, a su padre también más adelante, a Isaac, y ahora a él. Y le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás del occidente al oriente y del norte al sur. Y mire, no sé si usted ya que ha seguido esta serie del libro de Génesis recuerda, pero le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que lo que hace el Señor, se le revela a Jacob y le confirma que es acerca de él, de Dios, no de Jacob, hermanos, y que Dios iba a cumplir su propósito que le había dado desde Abraham y Isaac, ahora en él. Recuerde, no se le olvide de cómo viene este hombre, Jacob. Le recuerda esa promesa que le dio a Abraham en Génesis 12, 1, 3, donde le dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y hablando de eso, ayer vi las noticias que estaban atacando a Israel, no sé si sea cierto, pero nosotros debemos de orar por Israel, hermanos. Amén. Y después en Génesis 26, 2, 5, le dijo a Isaac, confirmando el pacto que le había dado a su padre, confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham, multiplicaré a tus descendientes como a las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Y otra vez, por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. El Dios, hermano, ese Dios de la gloria, ese que es el mismo ayer, hoy y siempre, estaba acá la palabra de una manera correcta. Usted y yo no somos ni Jacob, ni Abraham, ni uno de ellos. A nosotros no se nos dio esa promesa, fue a ellos, a los patriarcas, pero ese Dios es nuestro Dios. Un Dios que cumple lo que promete y que lleva a cabo sus planes a pesar de nuestras situaciones, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras desviaciones. Diga conmigo, amado, Dios cumplirá su propósito y tóquese en mí. Ese es Dios. Ese es Dios. Y si usted no conoce a ese Dios, hermano, usted debe de conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la gloria, al Dios que cumple lo que promete. Y amado, hay muchas cosas que usted y yo creemos que Dios nos promete que no nos promete. Pero hay muchas cosas que sí nos promete y en esas debemos de creer. Amén. Esa es la verdad central. Si a usted se le va a olvidar algo, que no se le olvide esto. Dios confirmó su propósito. No es Jacobo el actor principal, es Dios. No fue Jacobo buscando a Dios, fue Dios encontrando a Jacobo, un hombre pecador como usted y como yo. ¿Alguien se identifica? Punto número 3, ¿qué es lo que sucede ahora? Dice que Jacob despierta de su sueño. Y yo le puse a este punto un hombre que reconoce la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Pastor Domingo leyó el Salmo 139. Algo que no sabe Jacob es que Dios no nada más estaba en ese lugar, Dios está en todo lugar, amén. Dios es trascendente y Dios es omnipresente y la presencia de Dios está, Él está mirando a toda la humanidad. Él gobierna desde su trono, pero Dios está aquí, amén. Dios está aquí, hermanos. Pero él reconoció, imagínense este hombre, va huyendo de su hermano, de sus problemas, de sus situaciones, me imagino que va sin esperanza, con miedo, triste, y de repente Dios se le revela, tiene un encuentro con Dios y él reconoce que Dios estaba en ese lugar y tuvo miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque ese no es un miedo, ese miedo es lo que nosotros conocemos como reverencia. Este miércoles tuvimos un tiempo muy especial en el discipulado y terminábamos en el discipulado hablando de eso. Yo le decía a los hermanos, hermano,
¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahorita todos miramos a Vero? Si todos ahorita ponemos nuestros ojos sobre Vero, ¿Vero viviría diferente, usted cree? ¿No lo cree? Yo le digo que sí, y les di un ejemplo. Y muchas veces usted y yo no entendemos que Dios nos mira, que Dios está en todo lugar, que no hay un lugar, como dice el salmista, ¿a dónde me iré que no estés tú? Si me voy al abismo, si me voy a lo alto, si me voy... Y ahí estás. ¿Habrá un lugar donde nos podemos esconder de Dios? No, hermanos, ese miedo, esa reverencia es una manera con la que usted y yo debemos de aprender a vivir, sabiendo que Dios nos mira. No es un miedo de que le tememos a Dios porque es un Dios malo, sino es una reverencia, es un reconocimiento de la presencia de Dios que nos mira, que mira cómo caminamos. Aun cuando usted está solo, a oscuras y cree que Dios no lo está mirando, Dios lo está viendo, amado. Y esto lo reconoció este hombre, Jacob, y dice que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No lo entiende en el mal sentido. Dice, no es otra cosa, y aquí lo dice la palabra de Dios, que la casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Con su vida hecha un caos, finalmente Jacob tiene una relación con Dios. Ahora comienza algo con Dios. Dios se le revela. ¿Y a cuántos nos ha pasado esto, hermanos? No sé si usted sea, pero normalmente es en medio de la dificultad que muchos encontramos a Dios. Porque nosotros somos como Jacob, somos hombres y mujeres de corazón duro, que vivimos nuestra vida, que planeamos, que hacemos las cosas para que nuestros planes den, y Dios dice, ok. ¿Y cuántas veces no lo he visto? Donde el Dios de la gloria no es el Dios del hombre. Y Dios nos trae así como a Jacob al lugar donde Él nos va a encontrar. Muchas veces, amado, es en el caos. En medio de perder tu divorcio, perder tu matrimonio, en medio de un divorcio, en medio de una enfermedad, en medio de una situación muy difícil. Porque lamentablemente, a veces somos tan duros de corazón las personas que vamos huyendo como Jacob, que la única manera donde vamos a poder reconocer la presencia de Dios es ahí, hermanos. Y estaba este hombre, Jacob, y su declaración nos enseña que había entendido quién se le había presentado, el Dios de la gloria. Este lugar, Betel, creo que después de Jerusalén es el más nombrado en la Biblia. Este mapa nos enseña el camino que tuvieron de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí está Berseba, y ve luego Berseba. Y luego arribita, mira, ahí está Betel. ¿Lo alcanza a ver? Pero Jacob iba hasta Padam Aram, allá a Haram, donde vivía su familia. Y ahí fue donde tuvo un encuentro Jacob, pero también ahí tuvo un encuentro cerca de esa área Abraham. Y ese es un lugar donde, cuando vamos a la palabra de Dios, y lo hemos visto en Génesis, donde los hombres levantan o erigen un altar. Y para que usted sepa qué es eso es un lugar de adoración. Lo que estaba haciendo Jacob al levantar o al erigir un altar estaba adorando a Dios. ¿Está entendiendo? Él había reconocido, esa es una seña de alguien que tiene un encuentro con Dios y reconoce la presencia de Dios. Amado, no es que usted vaya y haga un altar en su casa, no. Es que cuando un hombre o una mujer perdida encuentran a Dios, lo primero que quiere hacer, ¿sabe qué es? Adorar a Dios. Amén. Y eso estaba sucediendo. Jacob había reconocido en dónde estaba. ¿Usted reconoce en dónde está hoy en su vida, hermanos? ¿Está Dios en su vida? O quizá, amigo, invitado que has estado congregándote,
¿Dónde estás tú? ¿Estás huyendo de alguien? ¿Has tenido un encuentro con el Dios de la gloria? ¿Puedes tú reconocer en tu vida que Dios está ahí? ¿Eres alguien que adora a Dios? En el punto número 4, hermanos, yo me había equivocado. Y a todos aquellos que dan célula, le voy a mandar este bosquejo. Yo el viernes mandé a las hermanas el PowerPoint y todo. Y el viernes explicándole a Vero, salimos ella y yo, le estaba explicando la prédica. Y cuando le dije algo empecé a sentir. Y el Espíritu no me dejaba, como que no me salía. Y le doy gracias a Dios por la clase de predicación que estoy tomando, pero alabo a Dios por su Santo Espíritu. Porque hoy a las 5 de la mañana me paró el Señor y corregí el siguiente punto, hermanos. Porque me fui con la finta. Pero como les enseñaron en el discipulado, la palabra de Dios no es de interpretación personal. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Y encontré un pasaje que me dio luz. Yo había puesto que Jacob no había entendido bien a Dios, pero eso no es el punto número 4, y hablo del versículo 20. Jacob es un hombre que le creyó a Dios, amado. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será mi casa, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es fácil leer esta porción y pensar que Jacob estaba metiendo un poco su carácter de tranza, de usurpador, y que de alguna forma estaba Jacob condicionando o poniendo una condición a Dios. Dios, si tú haces esto, entonces yo te bendeciré. Pero eso no es lo que la Biblia está diciendo, hermanos. Realmente lo que está diciendo la palabra de los que nos está enseñando es que Jacob está haciendo esto porque Jacob le creyó a Dios. Lo que realmente está pasando con Jacob es que es un hombre humillado porque está en la presencia del Señor, porque tuvo un encuentro con Dios, y ahora lo que él hace es le promete a Dios en base a lo que Dios le dijo. En otras palabras, iglesia, Jacob le creyó a Dios. Y entonces le promete en base a lo que él le dijo. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo Dios cosas como: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Jacob no le estaba diciendo: es que si tú haces esto yo entonces lo hago. No, él estaba creyendo a Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Génesis 31:13 dice, Dios le dice a Jacob, ya después de una jornada que vamos a ver en las próximas semanas, donde Jacob pasa 20 años en Aram con su tío, y sí vuelve a Betel porque Dios se lo dijo y porque Dios cumple lo que promete. Y Dios le dice en el versículo 13: yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra como monumento. Cheque esto, dice: y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tus parientes. Jacob lo que hizo no estaba condicionando a Dios, como yo entendí mal. Lo que Jacob estaba diciendo, amados, es: Dios, yo te creo. Yo creo lo que tú me estás diciendo. Y a nosotros no somos Jacob, ¿ok? No se ponga usted en la persona de Jacob, pero nosotros sí somos como Jacob, alguien que Dios ha escogido. Amén. Si usted no está en Cristo, amado, y usted está oyendo este mensaje, y usted está entendiendo la palabra de Dios, mi oración siempre es que usted pueda venir a los pies de Cristo. Nosotros no tenemos esa promesa que Dios, esa promesa era para quién, para nosotros no, era para Jacob. Pero Dios sí nos promete a nosotros, hermanos. Cuando cerca de la gran comisión dice: y les aseguro que siempre estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. En Filipenses también nos dice 1:6: estoy convencido, dice Pablo, de esto, dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? Bueno, Jacob creyó lo que Dios le prometió, y Jacob
Dijo, le estaba ahora haciendo un voto al Señor. Le estaba prometiendo, Señor, le estaba diciendo, Señor, yo te creo. Yo creo que tú me vas a traer de vuelta a este lugar. Yo creo que tú vas a cumplir mi propósito en ti. Eso era lo que realmente estaba pasando. Dios no le estaba diciendo que lo guardaría, Dios le estaba diciendo que lo guardaría donde fuera, que no lo dejaría. ¿Y qué le estaba prometiendo Jacob a Dios? Que él sería su Dios, que él creía que la obra la haría Dios y que ese lugar sería un lugar de adoración y de encuentro. Póngase de pie, iglesia. Jacob venía huyendo de los problemas. Dios se le reveló y le confirmó su pacto. Él reconoció la presencia de Dios y él le creyó a Dios. Dice la palabra de Dios que el sueño que tuvo Jacob era cerca de una escalera, dice, ¿verdad? Una escalera que llegaba, dice, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Imagínese eso, cierre sus ojos. Y dice, por ella subían y bajaban, dice, los ángeles de Dios. Y uno piensa, ¿y qué está hablando Dios? Pero bendita sea su palabra que nos enseña. Hay una imagen en el libro de Juan. Es nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1 de Juan. Y yo quiero compartir esto con usted. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, versículo 43, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, respondió Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Dios de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús estaba revelando a este hombre qué era el significado de esa escalera. Jesús es la escalera, hermanos. Yo quiero dirigirme a ti, amigo, amiga, que estás aquí acompañándonos. El único que puede llevarnos al Padre es el Hijo. La única puerta al cielo es Jesucristo, amado. Y si tú no has creído en Jesucristo como tu Salvador y Señor, si tú no has creído todavía de todo corazón y te has arrepentido que Jesucristo murió por tus pecados, que te perdonó y que te da la bendición de poder vivir por la eternidad con Dios. Pero espérate tantito, de poder tener una relación con Dios. Si tú no estás en Cristo, amado, tú no puedes tener una relación con Dios. Jesucristo dijo, yo soy el único camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dijo Jesús, llega al Padre si no es por mí. Tú puedes tener religión, tú puedes tener
muchas cosas. Pero si tú no tienes una relación con el Padre por medio de creer en el Hijo, no tienes lo más importante. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Yo empecé esta prédica preguntándote qué es lo mejor que le puede pasar a un hombre o a una mujer que va oyendo de sus problemas, de sus fracasos, de sus derrotas, de su pasado. Lo mejor que le puede pasar es encontrarse con el Dios de la gloria. Y si tú no estás en Cristo, amado, yo oro al Santo Espíritu de Dios para que te convenza de pecado esta mañana y vengas a los pies de Cristo. Arrepiéntete y ponte a cuentas con Dios. Experimenta lo que experimentó Jacobo. Que en medio de tus problemas y tus situaciones te encuentres con lo mejor, que encuentres a Dios. No es por obras. Leí esta historia de un hombre que empezó en un sueño también. Él veía que había una escalera y que entre él hacía más buenas obras, la escalera iba creciendo. Y él se dedicó a ayudar a la gente, él se dedicó a dar dinero, él se dedicó a hacer muchas cosas. Y dice que la escalera era tan grande que él pensó que ya la había hecho, que ya había llegado al cielo. Pero en eso escuchó una voz que dijo: el ladrón es el que entra por donde no es. Y él despertó de ese sueño y se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Amado, no, si tú crees que por tus obras tú vas a ir al cielo, no has entendido el Evangelio. Jesús es el único camino, iglesia. Y ahora me dirijo a ti, iglesia amada. No sé dónde te encuentres esta mañana, pero si tú has puesto tu fe en Jesucristo y estás pasando por alguna situación que te está haciendo dudar de tu fe, oh amado, tú tenías que escuchar este mensaje. Y Dios te tenía que recordar quién es Él. El Dios que te promete que no te dejará, el Dios que te promete que Él hará. Dios está haciendo en su obra en nosotros, sus hijos, aunque a veces parezca que no. Así que anímate y sal de este lugar lleno de la presencia del Señor. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname porque he dudado, Señor. Perdóname porque me he desviado del camino, Señor. He dejado mi primer amor. Pídele perdón a Dios, iglesia. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos permita seguir adelante. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por recordarnos, Padre, en esta porción, quién eres tú, el Dios de la gloria, el verdadero, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser menos nosotros, Padre, para que seas tú creciendo en nosotros. Perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por pensar ingenuamente que podemos huir de ti, Señor. Padre, trae al pecador, Señor, que sienta convicción estos días a tus pies, Señor. Y ayuda a tu iglesia, Padre, a cumplir el propósito que tú nos has mandado. No porque nosotros podamos, sino porque entendamos que tú estás haciendo la obra en nosotros. Te alabamos, Dios, y te damos a ti el honor en Cristo Jesús.